reyes, reinas y guillotinas. Conozca a los principales actores de la Revolución Francesa. Francia, a finales de la década de 1780, era un polvorín. Las arcas reales estaban vacías, las clases bajas morían de hambre y la gente estaba al borde del colapso. Campesinos desesperados asaltaron la Bastilla. El rey Luis XVI convocó una asamblea nacional para revisar la constitución francesa, pero se negó a aceptar los cambios propuestos. La familia real se vio obligada a abandonar Versalles y fijar su residencia en París. Durante los 2 años siguientes, la monarquía sería desmantelada sistemáticamente. Finalmente, el rey y la reina fueron ejecutados y nació la Primera República. Aquí hay 7 actores principales que debes conocer de la Revolución Francesa. Se suponía que Luis XVI nunca sería rey. Tercer hijo, recibió una educación clásica, pero no estaba bien preparado para gobernar un reino. Sin embargo, tras la muerte de sus 2 hermanos mayores, Luis heredó el trono francés en 1774. Aunque a menudo criticado por ser débil y apático, Luis XVI fue sorprendentemente progresista para un monarca de su tiempo. Inspirado por pensadores de la Ilustración, fue un partidario financiero crucial de la Revolución Americana, aunque su principal motivación probablemente fue derribar a Gran Bretaña. También realizó una serie de pequeños cambios democráticos en Versalles al llegar al poder, y al principio se mostró receptivo a las demandas revolucionarias de reforma. Desafortunadamente, sus esfuerzos no serían suficientes. Luis XVI fue ejecutado en la guillotina en 1792, siendo el último rey de una monarquía que se remonta a casi 1000 años. María Antonieta tenía solo 14 años cuando se casó con el futuro rey de Francia. La joven archiduquesa de Austria no estaba acostumbrada a los estrictos protocolos y la etiqueta de la corte francesa, y consideraba que la vida en Versalles era a la vez solitaria y sofocante. También estaba descontenta con su matrimonio, que no se consumaría hasta varios años después, a pesar de la intensa presión para proporcionar a la monarquía un heredero varón. La futura reina se distrajo organizando lujosas fiestas para un círculo cercano de conocidos, que incluían grandes cantidades de alcohol y juegos de azar. Una amante de moda se hizo conocida por sus vestidos opulentos y sus peinados elaborados, que desafiaban la gravedad. Blancos en polvo con harina incluso durante la escasez generalizada de pan, por lo que recibió una reacción negativa significativa. María Antonieta fue coronada reina a los 19 años y tuvo 3 hijos. 2 morirían en la infancia, incluido el delfín Luis José. En la época de la Revolución, el estilo de vida de la reina se había calmado significativamente, pero su reputación de exceso y lujo seguía viva. Fue vilipendiada en la prensa durante la Revolución por ser insensible y desconectada de la realidad, acusada falsamente de responder a la escasez de pan con la frase despiadada «que coman pastel». Después de desempeñar un papel fundamental en la Revolución Americana, el favorito de Estados Unidos luchando contra el francés regresó a su casa en Francia y comenzó a trabajar por una revolución en su propio país. El héroe de guerra sirvió como miembro de la Asamblea Nacional y redactó la Declaración Original de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, con la ayuda de Thomas Jefferson. Luis XVI se negó a firmar la declaración, en gran parte porque negaba el derecho divino de los reyes. Lafayette huyó de Francia cuando la revolución se volvió sangrienta, pero luego fue encontrado y encarcelado en Austria, con quien Francia estaba en guerra debido a la oposición vocal de Austria a la revolución. Finalmente fue liberado y vivió el resto de su vida en Francia en relativa paz. En la época de la Revolución, Francia estaba dividida en 3 clases socioeconómicas, llamadas estados: el clero, primer estado; la nobleza rica, segundo estado; y las clases trabajadoras, tercer estado. Emmanuel Joseph Sieyès fue un abad católico de origen humilde que jugó un papel importante en la Revolución. Su panfleto de 1789, ¿Qué es el tercer estado?,
se publicó en respuesta a la renuencia de Luis XVI y los estados superiores a darle al tercer estado la misma voz en lo que respecta a la reforma social. El panfleto planteaba el argumento de que las clases bajas eran la columna vertebral de Francia y, como tales, el único grupo que merecía ser escuchado sobre estas cuestiones. Después de la disolución de la monarquía, Sieyès ayudó a redactar una copia final de la Declaración de los Derechos del Hombre de Lafayette y votó por la ejecución de los antiguos monarcas. También jugó un papel decisivo en la planificación del golpe que puso a Napoleón Bonaparte en el trono. Superado solo por Napoleón Bonaparte, Maximilien de Robespierre es la figura más notoria de la Revolución. Una vez llamado el Incorruptible, Robespierre comenzó su carrera como un abogado con principios y apasionado por la igualdad. Como miembro electo de la Asamblea Nacional de 1789, fue un defensor abierto y vehemente de la voluntad del pueblo. Después de la disolución de la monarquía, Robespierre se convirtió en un miembro destacado del Club Jacobino, un grupo político masivo dedicado a proteger el progreso político logrado por el Tercer Estado de la interferencia aristocrática. También fue uno de los 12 hombres elegidos para formar parte del Comité de Seguridad Pública, encargado de proteger los intereses revolucionarios en el país y en el extranjero. En 1793, la reacción revolucionaria estaba alcanzando su punto álgido. Además del conflicto con Austria y Prusia, Francia sentía presión por parte de España, Portugal y su antiguo rival, Gran Bretaña. El reclutamiento masivo y los disturbios civiles hicieron que algunos ciudadanos franceses se preguntaran si la revolución había sido un error. En una desesperada búsqueda de control, el Comité de Seguridad Pública aprobó la Ley de Sospechosos. La ley dio a los grupos revolucionarios locales el poder de arrestar a cualquier persona que, por su conducta, conocidos o comentarios, fuera sospechosa de tener sentimientos antirrevolucionarios. El resultado fue nada menos que una caza de brujas. En menos de un año, más de 250.000 de ciudadanos franceses fueron arrestados bajo sospecha de ser enemigos de la libertad. Miles de personas murieron en espera de juicio y miles más fueron ejecutadas públicamente en la guillotina. A la cabeza de todo estaba Maximilien de Robespierre. En 1794, estaba claro que el otrora respetado político se había convertido en un fanático y fanático peligroso. Robespierre fue arrestado por compañeros de la Convención Nacional y ejecutado en guillotina sin juicio. Jean-Paul Marat comenzó su carrera como médico y científico, pero se dedicó a escribir en la época de la Revolución. Miembro de la Convención Nacional, Marat inicialmente apoyó la reforma de la monarquía, no su abolición, pero cambió de opinión después de que Luis XVI se negara a firmar la Declaración de la Convención Nacional. Utilizó su posición como editor de un periódico para publicar feroces ataques contra la monarquía y sus compañeros revolucionarios, cuyas acciones consideraba demasiado tímidas. Sus críticas descaradas y abiertas lo convirtieron en el favorito del pueblo y en un objetivo. Marat fue apuñalado hasta la muerte en su bañera en 1793 por Charlotte Corday, una francesa que culpó a Marat de incitar a la violencia, tanto a través de sus escritos como de su posición en el Comité de Seguridad General, que trabajó en conjunto con el Comité de Seguridad Pública durante el reinado del terror. Miembro de la convención, Jacques-Louis David pintó el ahora famoso La muerte de Marat en memoria de su amigo y colega. Napoleón Bonaparte es un nombre sinónimo de la Revolución Francesa. Nacido como Napoleón Bonaparte en Córcega, una isla recientemente adquirida por Francia a Génova, Italia, recibió una educación militar en Francia gracias a las conexiones políticas de su padre. Napoleón pasó la mayor parte de la década siguiente rebotando entre las milicias francesa y corsa, estableciéndose en Francia de forma permanente, después de que su familia huyera de Córcega en el exilio político.
ascendió constantemente en las filas del ejército francés, comandando múltiples ramas militares y liderando campañas en el Medio Oriente. Su papel en la represión de un levantamiento realista en 1795 le valió el favor del nuevo gobierno revolucionario, el Directorio. En 1799, Emmanuel Joseph Sis lideró un golpe de Estado que desmanteló el Directorio, reemplazándolo por un consulado de 3 personas similar al triunvirato de la antigua Roma. Napoleón, que ahora tiene 30 años y es un ferviente defensor de la reforma, fue colocado a la cabeza. Pasó los siguientes años poniendo a Francia nuevamente en forma con su característica precisión militar, centralizando el gobierno, reorganizando el ejército y revisando por completo el complicado sistema legal francés con su código napoleónico. Napoleón fue elegido primer cónsul vitalicio mediante una enmienda constitucional en 1802. La enmienda otorgó además a Napoleón el poder de elegir a su propio sucesor. 2 años después, en respuesta a la creciente tensión con la Iglesia Católica y a las amenazas de varias monarquías europeas, Napoleón tomó una decisión aún más audaz. Menos de una década después de que se desmantelara la monarquía, Napoleón se coronó emperador de Francia. La década siguiente estuvo dominada por las guerras napoleónicas, durante las cuales Napoleón intentó defender y expandir su imperio contra las influencias europeas que se habían unido para oponerse. Tras una desastrosa invasión de Rusia en 1812, quedó claro que el imperio no era sostenible. Napoleón renunció a su cargo y fue exiliado, solo para volver a causar estragos en Francia un año después. Su última y aplastante derrota se produjo en la batalla de Waterloo en 1815.